Bienvenidos una vez más a este es su programa Directo al Punto. Les saluda Daritza Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando, sintonizando y compartiendo su programa y el panel Rompiendo Mitos con los Republicanos, porque hoy hay mucha información. Claro que vamos a hablar de los Estados Unidos y de ciertas decisiones de Donald Trump, pero quiero empezar con temas de Puerto Rico porque realmente hay cosas que a mí por lo menos me escandalizan. Y yo quiero mejor, es más, los voy a dejar que ustedes lo escuchen, porque sinceramente nosotros decimos que no queremos el comunismo, pero nos comportamos totalmente de otra manera. Está pasando ahora mismo. En San Juan solamente tenemos 3 inspectores de licenciamiento para toda la región de San Juan. En Ponce tenemos 3 nada más para toda la región de Ponce. Cuando hay cerca de 400 hogares en San Juan, por ejemplo, tengo a 300 mi y pico papá ahí, en Ponce. al no haber muchos empleados que lo cuiden, la medicina no se la dan a la hora que es. Estamos hablando de los centros de cuidado de larga duración. Pueden haber muchas consecuencias, sin embargo, si tiene que haber una supervisión adecuada, si el Departamento de la Familia gasta dinero haciendo censo, pero no tiene los recursos necesarios para la fiscalización, no vale de nada. ¿Sí? En los tiempos que estamos viviendo, no hay manera de utilizar la tecnología para saber por lo menos que el cuido de Jonathan tiene todos los permisos al día, por ejemplo. Está, la tecnología está, lo que pasa es que si no le pones los datos, no tiene la información correcta, pues no hacemos nada, así que está incompleta en cierto Jonathan, modo. y quizás lo hablo porque tengo a papi en un hogar. A mí me parece que cierto que el gobierno tiene que fiscalizar, es responsabilidad. Sin embargo, también los familiares tenemos que responsabilizarnos. Si tú tienes a un adulto o adulta mayor y tú no lo visitas o no la visitas, ¿cómo tú esperas saber si te lo están tratando bien? No, Sí, pero lo que pasa es que si la persona está allí, por lo menos lo que dice Fernando, por lo menos los medicamentos se lo tienen que estar dando. Pero claro, Bueno, eso debe estar pasando, sí, pero tiene que haber una responsabilidad completa. Exacto, es sí. responsabilidad compartida, porque si no si no le están dando los medicamentos a papi, si yo lo visito, yo lo voy a saber. La realidad está que solamente los ubican y nadie los supervisa a su familiar, ¿verdad? Se quedan allí ya en un abandono completo. Los familiares meten la presión, dicen, mira, Sue viene todos los días al mediodía aquí, hay que estar al día, y el del otro, y el otro, el papá. No es meter la presión, es trabajar en equipo también, porque el poner tu adulto mayor en un centro de cuidado prolongado no significa que ya salí de esa responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de uno. Y el reto de conseguir empleados. Correcto. El tenor de empleados es bien complicado. Sí. Es bien complicado. Grande. El tema es bueno, hay mucho aquí para cortar, ¿verdad? Tela todavía de esto. Así, sin embargo, los números tienen que ser certeros y la información que tenemos no es. ¿Quién debe cuidar a nuestros adultos mayores? El 57% dice que es el gobierno. Ah, wow. En vez del 43% dice la familia. Jonathan, Cuando Jonathan Morales Adorno, el presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, habla, es que están buscando cómo eliminar todos estos centros de cuidado, ¿verdad? Ilegales, que no tienen permiso y que tú llevas allí al familiar, le pagas mensualmente y te olvidaste de ellos. Pero para mí el escándalo es el que en la encuesta durante la entrevista y durante el programa del Poder del Pueblo, el 57% haya dicho que la responsabilidad de los adultos mayores es del gobierno. Pero ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo es que mi papá o mi hermano mayor o mi familiar o mi mamá es responsabilidad del gobierno? Es responsabilidad mía. El gobierno me puede asistir si económicamente yo no tengo dinero. Pero vamos a ver qué me dice aquí el doctor Albert Serrano, Ramón Vázquez y Fabiola Sánchez, porque yo quedé bruta con esa información y lo estoy hablando desde el punto de vista republicano. No nos hemos salido de rompiendo mitos con los republicanos. Albert. Pues mira, eso es un reflejo de cómo, ¿verdad? El pueblo puertorriqueño ha sido y guiado por ese camino de pensar que el gobierno todo lo va a resolver, que el gobierno es responsable. Eso ha sido parte de la idiosincrasia de Puerto Rico desde hace muchas décadas. Yo entiendo que en esta era moderna, o sea, del mantengo del gobierno. O sea, y que el gobierno es responsable de todos los problemas y que el gobierno puede resolver todo. Y fíjate, una cita de Ronald Reagan que dijo en un momento que el gobierno no es la solución del problema, el problema es el gobierno. ¿Sabes? Entonces, el gobierno es un árbitro, el gobierno es un ente, vuelvo y repito, que sirve de árbitro para establecer un orden y por vigilar por un orden.
el gobierno no lo puede hacer todo, el gobierno no puede meterse al hogar de tu casa, decir que tú puedes hacer lo que tú no puedes hacer, porque entonces dejas de vivir en una democracia y estás viviendo entonces en una dictadura. O sea, y eso es reflejo de cómo los medios de comunicación tradicionales y la mayoría de ellos en Puerto Rico, qué es lo que venden y qué es lo que consume el pueblo. Por eso yo siempre he dicho, y vuelvo y repito, programas como este, espacios como este, son los que se tienen que propagar porque están presentando unas ideas de política pública distintas a lo que regularmente Puerto Rico ha estado acostumbrado, ¿sabes? Y entonces eso es el reflejo de eso, el gobierno no lo va a solucionar todo. Entonces, ¿verdad? Como profesor de la salud que trabajo esto todos los días y veo casos así todos los días, la responsabilidad como bien dijiste al principio, es de cada uno de nosotros. O sea, si de igual forma, nosotros cuando tenemos un niño, un bebé, lo cuidamos, ¿verdad? Y nuestros padres nos cuidan, porque somos vulnerables, indefensos en este desarrollo, pero ahora mismo dejemos de tratar de asimilar a la población ya adulta. O sea, esos son los extremos de la vida, son más vulnerables. O sea, nosotros tenemos que hacernos responsables de cuidar a nuestros adultos, a nuestros abuelos, adultos mayores que están en necesidad. Y eso se ve mucho. O sea, los dejan en los hospitales, los dan de alta en los hospitales, no se pueden ir porque no tienen un hogar, no tienen un familiar que los va a ver, no tienen un familiar que les firmen una autorización para hacer X o Y cosas. O sea, y entonces eso es lo que ha estado imperando en Puerto Rico. Realmente, sinceramente, no me sorprende porque la mayoría de los líderes en Puerto Rico, a través de la historia política en Puerto Rico, lo que han vendido al pueblo es una dependencia del gobierno, dependencia de fondos federales, y realmente ese es el reflejo del pueblo. Hasta que nosotros no tengamos unos líderes que transformen que presenten esa otra visión al pueblo para ir cambiando esas posturas y esas formas de pensar. Y eso es el reflejo Ahora de... te tengo una pregunta entonces. ¿Y cómo es que nosotros decimos que la mayoría de los puertorriqueños son conservadores y que piensan como conservadores, pero la prensa y otras áreas, ¿verdad? Los llevan a pensar que el gobierno lo tiene que resolver todo y yo me voy a sentar a esperar que me lo den. Y si no me lo dan, pues entonces voy a un piquete. That's it. Yo tengo que protestar porque el gobierno me tiene que dar. Y entonces, ¿dónde está la independencia y la libertad que nosotros tenemos gracias a las políticas republicanas conservadoras de gobierno, donde hay separación de Estado, donde hay un montón de cosas, el Congreso por un lado, o sea, el presidente, el Senado, Cámara, gobernadora, o sea, y entonces queremos que todo nos lo resuelvan y siempre que estamos atrás económicamente es culpa del gobierno, no es culpa mía que yo no di el 100%. Entonces, ¿qué está pasando a 3 años de las próximas elecciones? Yo estoy preocupada con esto, con este tipo de encuestas. No es Albert. para menos. Realmente no es para menos, ¿sabes? Es lo que se necesita, ¿me entiendes? Es que, vuelvo y te repito, lo que necesitamos son medios de información con distintas ópticas, con distintas formas de presentar las noticias, distintas formas de presentar opciones a cómo tú administrar los bienes públicos, ¿me entiendes? Entonces, el pueblo cuando absorba eso y escuche eso, y no por lo mismo que llevamos décadas escuchando, pues la mentalidad del pueblo va a estar así. La mentalidad del pueblo va a estar así y eso es lo que ha estado vendiéndose en Puerto Rico. O sea, el clientelismo gubernamental, el que pues, te voy a abrir 2 oficinas de gobierno más para hacer X y Y cosas, ¿sabes? Y entonces todo fondando a través del gobierno, baja tasa de desempleo porque crearon 2 oficinas de gobierno, entonces después viene y estamos quebrados porque hay que pagarle pensiones a esas otras 2 más oficinas de gobierno porque no administran los servicios de la forma correcta. Y es un círculo vicioso lo que hemos Vamos, estado teniendo. vamos a ver, Ramón Vázquez, desde New Jersey, otra óptica, vamos a ver. Mira, yo voy a decir una cosa, esto es bien preocupante, esta mentalidad. Eh, manda, manda un mensaje bien preocupante, ya que estamos debatiendo si somos demócratas o somos republicanos, que es una cultura que yo personalmente es algo personal de yo educar a mi gente en Puerto Rico a través de este tipo de forma como la tuya, Isa. Porque yo creo que es hora ya de empezar a educar a los puertorriqueños que ser demócrata y que ser republicano, especialmente ser republicano. Esta encuesta refleja lo que es la agenda progresista,
que todo lo depende del gobierno. Y lamentablemente esta cultura de Puerto Rico se fundó de esa manera. ¿Cuál era los famosos chistes que hacían esto de Luis Moreno? Luis Muñoz Marín te calzó, te puso zapatos. Mi abuela era una, mi abuela siempre decía, ese Luis Muñoz Marín nos dio de todo. Y eso era así. Una sociedad ignorante, analfabeta, que ellos creían en lo que daban el gobierno. Y lamentablemente pasó así, señores, es una realidad. Claro, muchos de nosotros nos dimos cuenta, abrimos los ojos, de que no es así. Que el verdadero poder lo tiene uno mismo. Independencia es de uno, no del otro. El gobierno es vamos a hacerlo, es facilitadora. O sea, el gobierno está para dar herramientas que tú echas hacia adelante, no para que tú dependas de ella. Que lamentablemente, esta mentalidad, esta encuesta, que fue una encuesta de pueblo, o sea, de que tú llamadas, entrabas al internet y votabas, mira, es preocupante de la que la gente, qué maneras se piensa. Que, señores, a los que me están escuchando, es importante que ustedes tiendan a sus padres. Sus padres no van a estar por muchos años con ustedes. Hay un ciclo de la vida que se respeta. Y si usted no aprovecha la oportunidad de estar con sus papás, va a ser bien triste. Así que, eh, mm, como te digo, no creo que es esto. Me choca la actitud. Estoy todavía sorprendido con esa encuesta de que la gente piensa que el gobierno tiene que quedarse Yo a desde que lo vi cargo esta mañana estoy de la tercera, de la impresionada. gente, de los adultos mayores, lo cual no estoy, yo no pienso eso de esa manera. Yo sí tengo la oportunidad de estar con mis padres por acá, que cuidarlo, lo tengo que hacer porque lo hizo cuando era muy chiquito. Y Seguro. aquí estamos haciendo, yo en el caso tuyo, tu mamá. Sí, ¿Sabes qué? Porque tu mamá se encargó de ti. Ahora es al revés. Y es claro. un ciclo de vida, señores, es así. Es así. Mira, los centros de cuidado no son cementerios de personas vivas. Si yo fuera a llevar a mi mamá a un centro de cuidado, que espero que eso nunca ocurra, o a mi papá, pues yo buscaría que también los lleven a pasear, que no sea sencillamente tenerlos sentados en un sofá o tenerlos ahí encamados hasta que se vayan a morir. Así que hay muchas cosas, pero que le den su medicina, que los atiendan bien. Pero usted decirme a mí que el gobierno es responsable de mi papá y de mi mamá, o sea, como un desecho. Eso es recordarme del movimiento Victoria Ciudadana cuando dijo, elimínenle y quítenle los ID y las tarjetas para votar, porque como ellos ya son viejos, ya no tienen por qué votar, ya ellos son excremento humano. O sea, así no, nosotros, a mí no me educaron así y nosotros no podemos seguir fomentando esa política de que los viejos allá. Me acuerdo en María que muchos hijos se fueron, se montaron en un avión porque sus propios padres le dijeron, sigue hacia adelante, vete con tus hijos y se quedaron solos, completamente abandonados a su suerte en sus casas sin luz y sin agua. Recuerden que yo estaba en Guapa Radio desde el segundo día de ese huracán y yo no me moví de ahí, yo dormí dentro de esa emisora y vi cómo pasaron tantas cosas, inclusive gente intentando suicidarse porque estaban sin luz y sin agua y todas las cosas que pasamos. O sea, tuve desde el 2017 que fue ese huracán y ahora todavía esa mentalidad. Fabiola, de verdad, yo estoy frustrada. Definitivo, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y de hecho Albert específicamente fue como si hablara yo, porque cada palabra que dijo yo también la estaba pensando. Y quería añadir, también hay que explorar el rating de ese programa. ¿Cuántas personas ven ese programa? Y de la cantidad de personas que ven ese programa, ¿cuántos fueron los que participaron en la encuesta Las para edades, determinar si es una encuesta significativa? seguro. ¿Verdad? Porque acuérdate, en esa hora hay amas de casa, y tú sabes, no todo el mundo ve el poder del pueblo. O sea, hay que ver el nivel de rating y la cantidad de personas que participaron como para entonces, ¿verdad?, yo poder decir estoy alarmada. Pero Ahora, son electores y eso es lo que me preocupa. Uno sí, solo que hay piense que así ver, es hay que grave. ver si son, de ahí puede haber un por ciento de personas que ni votan. Porque también aquí en Puerto Rico hay una población de personas que opinan mucho, pero a la hora de la verdad no ejercen su derecho al voto. Y es en todas las clases, en todos los niveles, o sea, profesionales y no profesionales,
que hay gente que simplemente no cree en los sistemas de gobierno, no cree en los políticos y el día de las elecciones están en su casa. O sea que de esa población que votó, hay que ver cuántos de ellos realmente son electores activos. Otra cosa, sentí más de la filosofía socialista, lo que sentí fue desamor, desamor hacia los viejitos, porque un hijo que ama a su padre ni tan siquiera le pasa por la mente que el gobierno se tiene que hacer cargo de su papá y de su mamá. Eso es como decir que todos los niños de Puerto Rico deben estar bajo la custodia del gobierno y del departamento de la familia, ¿verdad? O sea, aquí muchos padres han protestado y han dicho, sobre todo para la época de la pandemia, de que el gobierno no podía tomar decisiones relacionadas a lo de las vacunas, a cada rato hay protestas relacionadas a que el gobierno no debe influir en cómo criar a los hijos. Entonces uno interpreta, pues mira, son personas con una filosofía conservadora, pero entonces por otra parte, cuando se trata de los adultos mayores, entonces sí creen que es el gobierno que se debe hacer cargo, pues mira, lo que estás diciendo es que te importa un pepino tu papá y tu mamá, porque cuando tú amas a un ser humano, tú no lo pones en manos del gobierno para que sea el que se ocupe de cuidarlo. Y como dijeron los compañeros, el gobierno siempre debe ser un facilitador. Mientras menos el gobierno se meta en la vida de las personas, mucho mejor. Simplemente un facilitador para que, ¿verdad? Para que se cumplan las leyes, para que exista un orden, para que se puedan mantener las carreteras ¿verdad? Tengamos calidad de vida. Pero si el gobierno se mete en nuestras vidas y decide cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, cómo nosotros tenemos que vivir, entonces ahí es que verdaderamente nos debemos preocupar porque estamos perdiendo nuestras libertades. Así que en ese aspecto, pues me genera una preocupación. Por otra parte, si un hijo no tiene la capacidad económica y los recursos para ayudar a su papá, porque hay personas que son de escasos recursos, pues bueno, por supuesto, en esos casos hay que velar por el bienestar y la seguridad de que esa persona no vaya a pasar necesidades. Pero eso más bien es relacionado al aspecto económico, pero al cuidado y a la protección de ese adulto mayor son los Ahí, hijos. ahí estamos dando en el clavo. Lo que a mí me preocupa es que en un año de Donald Trump, con tantos logros para tratar de rescatar a los Estados Unidos, hay resistencia. Y obviamente están los demócratas, los socialistas, del Islam, todo el mundo tratando de combatirnos, y los narcos y todo el mundo. Pero entonces hubo 4 años de Biden cambiándole el chip a la gente con relación a las agendas globalistas, de que déjame a mí que yo me encargo de tus hijos, déjame a mí que yo me encargo de tus niños, quitándole el poder a los padres, tomando decisiones, haciendo y deshaciendo. Y cuando tú ves que ahora, aunque sean una simple encuesta, la gente en Puerto Rico se acostumbra y se atreven a decir algo así, pues sí, es preocupante y dice que hace falta hay mucho taller, hay mucho trabajo porque esta mentalidad hay que cambiarla de alguna manera. Igualmente, estaba diciendo Tomás Rivera Chat y él reflexionaba y me estaba diciendo ahorita el compañero Ramón, que hubo un político que lo criticó, donde él dice, ¿qué sería si el 50% de los venezolanos o los cubanos pudieran beneficiarse de las ayudas del PAN versus qué sería de los puertorriqueños si no tuviéramos esta ayuda, ¿verdad? De alimentos, etcétera. Donde dice que el 50% de Puerto Rico depende totalmente de las ayudas del PAN para comer. Y todo esto está, ¿verdad? Relacionado porque lo que estoy reflexionando desde el punto de vista republicano, nosotros creemos en un gobierno pequeño, creemos en que nosotros somos los dueños del mundo, o sea que tú eres donde tú vas a llegar hasta donde tú quieras, lo mismo en estudio, en trabajo, en lo que sea. Hay personas que tienen 3, 4 trabajos, hay quien con uno puede y hay quien no quiere trabajar y no quiere hacer nada porque recibe todo tipo de ayuda. Inclusive, yo sé de personas que trabajaban haciendo uñas, por decirle un ejemplo. Otro trabajaba limpiando en un banco. ¿Y qué pasó? Cuando presentan que estaban trabajando, le quitan la casa y le ponen a pagar renta y le dejaron el famoso cero renta.
y le bajaron las ayudas, ¿qué hizo? Renunció al trabajo. O sea, no se mantuvo trabajando para entonces poder comprarse una casa o irse a Plan 8 y mejorar. Prefirió, para quedarse en el residencial público y vivir ahí toda la vida, sencillamente renunció a los trabajos. Entonces siguió trabajando por su cuenta. Entonces tú dices, ¿dónde está el valor o sea, el valor, la autoestima de esas personas? En el piso, porque por las ayudas económicas, pues hacen lo que sea, incluyendo renunciar a todo, a Pero progresar déjame decirte que el valor del trabajo. Déjame decirte que también hay un factor en los planes médicos y el plan médico de la reforma. Hay personas que tienen condiciones de salud y necesitan tener un plan médico. Entonces, el mismo gobierno coge y si tú, por ejemplo, tienes el plan médico de la reforma y te pasas por $1, no Pero cualificas Dan, porque te pasaste. Entonces, tampoco tienes capacidad económica para pagar uno porque son carísimos. Entonces hay personas que por condiciones de salud y por ser penalizado, porque eso es tú penalizar a una persona porque te pasaste por $1, en vez de hacer un ajuste, ¿verdad? Y si te pasas por tanto, pues se te hace un ajuste de tanto y pagas tanto, aunque pagues un poquito, porque tampoco lo vas a exprimir seguro. por $1, ¿tú me entiendes? Pero no le quitan el plan. Entonces, lo que hay que cambiar es precisamente eh, esa, eh, eh, ese sistema de gobierno que provoca que muchas personas dejen de trabajar para poder cualificar para ciertas ayudas. Entonces, la realidad es que el mismo gobierno a veces lo somete porque no le brinda las alternativas y las herramientas para fomentar que trabajen. Es peor. Y Lo que voy hace con es provocar todo el escenario para que la persona diga, pues mira, pues no voy a trabajar porque es que si trabajo me quitan el plan y yo tengo una condición de salud que necesita atención médica. O sea que hay que también evaluar todo lo que rodea eso porque no todas las personas que dejan de trabajar lo hacen porque sean vagos y porque no quieren trabajar, sino por eso, exacto, por eso mencioné que y el lo hay, sistema te hay mucho empiezan a vago bajar las ayudas y tú prefieres dejar de y hay trabajar. Pero vagos. la cosa es peor. Y voy con Albert. El tema de que promueven la familia dividida y la familia y las mujeres solteras. O sea, las Sí. mujeres que tienen marido y entonces tienen que unir el salario del individuo que trabaja en construcción o que trabaja recogiendo la basura o que trabaja chiviando, pues entonces tienes que esconderle y esconder la ropa cuando vayan a hacer una evaluación en tu apartamento. No, yo vivo sola con mis 3 hijos y no tengo marido, porque tan pronto tienes marido también te quitan las ayudas. O sea, este tipo de políticas que es la que la gente dice, no, es que hay que ayudar al pueblo, etcétera. Pero es que ¿cómo lo estás ayudando si lo estás fomentando a no trabajar? Porque si trabaja y recibe algo de ingreso, o si tiene marido y pareja, pero como quiere entre los dos Hizo no por tienen un buen trabajar. ingreso, los pones a pasar hambre. Voy Sí. con Albert porque todavía en este turno te toca, Fabiola. Voy con Albert y en este tema de lo que dijo Tomás Rivera Chat. Mira, lo que mencionaste primero, lo que comentó Fabiola, digo, lo que comentó Fabiola ahora, antes de lo que pusiste primero, el gobierno federal bajo la administración Trump puso que para recibir beneficios tenían que tener trabajo y horas de trabajo comunitario. Y eso es Eso el Sí, gobierno pero por federal eso lo es que está tengo que le pidiendo. caen encima. Por eso es que lo No, traigo. Le no ha caen encima. aplicado, Él es hermano. no ha aplicado a Puerto Rico. Creo que no ha aplicado a los territorios, pero eso en esencia se ha estado, ¿verdad? Lo ha estado trabajando. Y en Puerto Rico, pues, aquí por mismo, porque el clientelismo hace que si te sales de la línea de que vas a cobrar $5 por una visita a sala de emergencia, pues el policía dice, me van a penalizar, no van a votar por mí y no voy a poder, porque le voy a cobrar 5 por visita a la emergencia. Esto ya. Pero mira, a lo que mencionaste de verdad, cuando hace esa comparativa de que serían los dominicanos, los venezolanos, con lo que mencionaste, tú sabes cómo yo veo eso, que no tuviesen, por lo que percibo, ¿verdad? Lo que trajiste. Es lo que choca con cómo yo veo las cosas y cómo se supone que sea, porque es que
tú no puedes decir, yo quiero ser parte, ¿verdad? Quiero ser parte integral de los Estados Unidos, meramente porque vas a tener X, Z beneficios. Pues que va más profundo de eso. Si tú quieres pertenecer a eso, integrar, es porque tú crees en los principios y los valores por los cuales la nación es fundada y cómo corre la nación, cómo corre la organización. Pero o sea, en Puerto Rico cómo estamos y cómo nos prestamos, como diríamos acá, como hasta cierto punto, como buscando beneficios y buscando beneficios, buscando beneficios, buscando beneficios. Entonces, no demostramos que creemos en lo que, en quien da ese beneficio. O sea, nosotros tenemos que entender que para nosotros, y los líderes, ¿verdad? Los que están al frente con un micrófono, los que están liderando políticamente, tenemos que transmitir al pueblo, valorar lo que es, ¿verdad? En lo que nosotros queremos Estados Unidos. Principios por los que se fundó la nación, principios de libertad individual, el libre mercado, un sistema capitalista, libertad religiosa, una estructura organizacional, ¿verdad? Muy superior a muchos países. ¿Sabes? Esas son las cosas esenciales que nosotros tenemos que aprender a valorar de vivir en un sistema democrático, ¿verdad? Que nos proveen los beneficios que tenemos hoy en día. ¿Sabes? Pero si nosotros lo vendemos como que yo quiero la estadidad, me voy para Florida y le digo, estadidad a Puerto Rico, ustedes van a recibir más fondos del WIC y van a recibir más fondos del PAN. Esa es la parte fácil. O sea, es venderlo así. Pero entonces, no más allá de venderlo con los principios y valores que la nación representa. Entonces, eso es un problema bien grande porque cómo te ven externamente, la mente de uno en Puerto Rico, pues tú dices, sí, voy a tener más beneficios, estadidad a Puerto Rico. Pero entonces, ¿cómo te están viendo de más arriba? Dice, porque esta gente lo que está busando es que le dé más beneficio al PAN. La ¿Sabes? estadidad Entonces, criolla no es lo que nos ha matado. pero es que no valoran, o sea, no valoran, no proyectamos y no valoramos los principios por los cuales la nación americana se fundó. Seguro. O sea, y los principios que defiende el Partido Republicano mayormente. O sea, porque los demócratas últimamente pues, han estado como que medio desviados. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, si en Puerto Rico los líderes que tenemos, lo que les proyectan al pueblo, pues entonces van a tener. O sea, tú tienes que desarrollar esa visión y esos principios, esos valores, la esencia por lo cual tú quieres estar insertado en ese sistema. Nuevamente, porque va a haber fondos federales. O sea, obviamente se sabe que, pero es que eso es secundario, tú tienes que desarrollarte, desarrollar tu economía. O sea, desarrollar las escuelas públicas, vuelvo y digo, el inglés, desarrollarlo desde kindergarten. Son elementos esenciales que te pueden llevar a tú insertarte a la nación con hechos, no con palabras. Eso es lo que pasa. Y eso, así como se ha trabajado en Puerto Rico, muchas palabrerías, pero realmente no han ido a la esencia que realmente es. ¿Cómo bregamos con esa mentalidad desde el punto de vista republicano? Pues, ¿sabes qué? Es algo de la misma manera que hablamos al principio, de que hay personas que tienen, que sin escrúpulos, prefieren que el gobierno mantenga a sus padres. Esta es la otra mentalidad que hay que trabajar bien de cerca. Se llama, señores, cultura paternalista. La cultura paternalista es lo que ha llevado a que las personas dependan de las ayudas de gobierno, de las ayudas sociales. Las ayudas sociales están para algo temporero, para algo parcial, para mientras tú puedas trabajar tu situación económica, pues el gobierno te va a facilitar unas ayudas para que tú puedas echar hacia adelante. A veces tú te endereces, pues entonces usted siga su camino. Es como mencioné ahorita, somos un facilitador. Y eso es lo que el gobierno entra. Pero cuando tú miras la mentalidad insularista de que el 50% de las personas dependen del PAN, de una persona que dice que es republicana, es algo preocupante. No hubiera aceptado ese tweet. Para nada. Porque te demuestra lo que yo siempre he dicho de este programa. El Partido Nuevo Progresista juega a la República separada, que sacan la estadía capacidad cada 4 años. Ese tweet lo demostró ahí. ¿Cómo es posible que el presidente del Senado, que se da golpe en el pecho, vaya a elaborar que el 50%, gracias al PAN, puertorriqueños van a tener tuvieron una acción de gracia exitoso?
Señor, lo que tiene que decir es que este problema lo tenemos que arreglar. Hay que arreglarlo. En fomentar la independencia financiera, no la dependencia gubernamental. Es que el Partido Nuevo Progresista cada vez, y con todo respeto, fui militante de ese partido, trabajé muchos años por ese partido, pero el Partido Nuevo Progresista se fue para las malangas con el tema de la estadidad. Han jugado a la república separada se dice que son orgullosos de ser de parte de Estados Unidos, pero no quieren ser parte. Tienen el concepto de territorio no incorporado, lo tienen, mira, en la cabeza. Pertenecemos, pero no somos parte de. Así nos trató el Supremo en el 1901, en el Bidwell versus Downing. Así nos trataron. Y ahora parece que el Partido Nuevo Progresista acogió esa cultura. Pero, somos, pero esto no somos parte de. O sea, quieren hacer parte. Señores, eso no es así. No saquen eso a pasear. Eso fue un tiro en el pie. Ramón, ¿y Fue un tiro en el pie. cómo tú ves la situación de que en Puerto Rico hay 5 partidos y nosotros desde este programa, porque les juro que es así, en directo al punto, ninguno de nosotros quisiera estar hablando mal del único partido que se supone que es anexionista, el Partido Nuevo Progresista. No, nosotros claro que quisiéramos no. estar haciendo este tipo de señalamiento, pero es que tenemos que hacerlo porque si no nos ahogamos. O sea, No nosotros se no puede. podemos mentirle y decir que todo está bien porque no está bien. No. O sea, los independentistas nos atacan a los anexionistas. Los del proyecto Dignidad, los de Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Popular, todo el mundo nos ataca. Y encima de eso, nosotros como estadistas tenemos que hacerle señalamiento al propio partido que está con la estadidad paseando. Ha perdido un año porque si se fijan, Donald Trump, cuando se compromete, la palabra que empeña la cumple. Y lo que dice que va a hacer, lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros estamos perdiendo el tiempo? Pues yo no sé. O sea, y yo entiendo que este es el momento justo y nos quedamos callados. Y los militares están aquí y estamos siendo vistos por el mundo entero y los estados, todo el mundo, buscando satélites, dónde está Puerto Rico, dónde están las bases, porque el americano está orgulloso de su ejército, de sus militares y quieren saber lo que está pasando en la isla. Y nosotros, yo no sé, que no quiero usar ni la palabra soe, Ramón, antes de ir con Fabiola. Ada, vuelvo y te digo, yo no quiero hablar del partido que representa el ideal que yo quiero para mi bella isla, que es la estadidad. Pero lamentablemente es que ellos son los culpables porque me obligan a hacerlo, nos obliga a hacerlo. Nos obliga a hacerlo. Yo entiendo que hay gente buena que quiere que trabaje para la estadidad, pero lamentablemente hay otros que, pues, con esta situación del 50% del PAN, se sienten como que orgullosos de eso, ¿no, señores? Sí, abochórnense. Porque en la plataforma que yo participo, en TikTok, nos tiene de mantenido. Esa es la guerra que yo tengo con ellos. Es que, pues los boricuas son los mantenidos. ¿Sabes? Me tengo que meter la lengua ya tú sabes dónde, en el estuche. Porque un post como eso, pero el presidente del Senado de Puerto Rico lo dijo, que el 50% de la población depende de ayudas federales. O sea, ¿qué argumento yo voy a tener para rebatir eso? Ninguno. El mismo estadista dice que el 50% de la población de Puerto Rico depende de ayudas federales y eso para él es algo orgulloso. Orgulloso. ¿Tú te Boloni, refieres que como dicen en los inglés. latinoamericanos pelean contigo porque ellos no tienen envidia por la Claro. ciudadanía americana de por sí? Tú no sabes las peleas que yo tengo en TikTok todos los días con lo mismo. Yo digo, yo se las canto y yo, por lo menos tengo que pedir permiso para entrar a Estados Unidos mientras tú tuviste que brincar una verja. Yo no tuve que hacer eso. Yo no sé qué tener un certificado de autorización. Yo no sé no tener un certificado de autorización. Yo no tengo eso. Y le enseño el mío, mira, esto es lo que yo tengo. Yo tengo mi pasaporte que dice Puerto Rico USA. Yo no tengo un certificado de naturalización que tú tuviste que pasar horas y horas quemando para pasar un examen. No lo tienes. No lo Y tienes. hay quien no Así es que, valora lo que nosotros tenemos. pero, vuelvo y te comento. Este argumento me echa para atrás. Entonces, tengo que decir, ¿sabes qué? Me dieron en la cara con esto. Y es duro, señores. No se sientan orgullosos de los pone que no, señores, eso es algo temporero. Eso es algo temporero. Si usted lo necesita, aplique, porque usted tiene el derecho. No estamos diciendo en este programa que no lo haga, aplíquelo. Si usted necesita, si usted pasa una situación crítica en su familia, que recurre, vaya. Pero cuando vaya,
piense que usted está recogiendo velas, organizando para entonces volver a la carga otra vez y hacer lo que usted tenía antes. Pero no depender del resto de su vida, señores. Eso no se diseñó para vivir de eso. Así es, Fabiola Sánchez. Pues mira, todo lo que han dicho es válido. O sea, y la realidad es que yo tengo una mentalidad bien conservadora en el aspecto económico y pienso que las personas deben tener un incentivo de trabajo en vez de quitarles incentivo de trabajo. O sea que si las personas trabajan, hay que fomentar eso, hay que fomentar, ¿verdad? Esa independencia al exceso de ayuda y la persona valerse más por sí misma y ser productiva. Sin embargo, también debo mencionar que como yo siempre he seguido a Rivera Chats y siempre observo cuál es su mentalidad y cuál es su dinámica, yo debo señalar que yo siempre he visto que él es conservador en todos los aspectos. Cuando él hace ese tipo de comentario, yo por lo menos, porque viene de él y yo siempre lo he seguido y veo cómo es él, yo no lo veo como que él le alegra que la gente sea dependiente al mantengo y todas esas cosas. Yo lo que veo es el cinismo común de él, porque le encanta el cinismo, él utiliza mucho el cinismo para llevar mensajes. Y aquí en Puerto Rico tú sabes que hay un sector que es súper independentista, que está bien de izquierda y todo eso. Entonces, ese sector, ¿verdad? Olvídate, mucha tiradera con Estados Unidos, Yankee Go Home y mucha cosa, pero le encanta el billete americano. Si se ven apretados económicamente, se montan en un avión y se van a trabajar a los estados y hay mucha hipocresía ideológica. Entonces, esos mismos son los que están siempre defendiendo a Cuba, Venezuela, mostrando admiración, hasta imitando. Entonces, hacen, ¿verdad? Mucho elogio de Cuba y Venezuela, quieren imitar mucho y entonces entiendo yo que a ese sector es que él se dirigió. Porque cuando él hizo ese comentario de Cuba y Venezuela, no lo hizo para aquellos que nos identificamos con los postulados conservadores. Lo hizo para aquellos que se pasan con hipocresía, tirándole mucho a Estados Unidos, beneficiándose de Estados Unidos y fomentando, alabando a las políticas de izquierda de Cuba y Venezuela. O se van a proteger donde están los militares. Así que mi interpretación no es que él le encante el mantengo, porque yo he podido observar que él no se identifica con esa filosofía. Mi interpretación es que lo que él está haciendo es tirarle indirecta a esos socialistas comunistas que se pasan siempre defendiendo a esta gente que lo que tienen es un pueblo muriéndose de hambre y eso es una realidad. Hay ¿Te que ver cuántas refieres a los boricuas que viven del welfare en Estados Unidos, pero vienen aquí y dicen que están en una diáspora y que piden la independencia para Puerto Rico? Exacto, y él se dirige a esa población. A mí no me cabe la menor duda que él se dirige específicamente a ese sector. Porque yo lo leo, yo lo sigo y yo conozco ese cinismo que a veces él utiliza y esas indirectas que él utiliza para tirarle precisamente a esos grupos en particular, a los que son bien de la izquierda, que son radicales, que son pro Maduro, que son pro Cuba, Díaz-Canel, etcétera. Así que entiendo que ese mensaje fue para ese sector en particular, pues por la hipocresía ideológica que se vive. Acuérdate que cuando aquí ganó la gobernadora, ella ganó por 1% menor a la estadidad. Aquí hay personas que están ideológicamente divididos en términos políticos, en términos, ¿verdad? Tanto conservadores como personas de izquierda. O sea, hay unas acciones bien marcadas. Y él nunca tira esos comentarios para aquellos con los que él se identifica. Él tira esos comentarios para aquellos que siempre están hablando y echándoselas mucho. Son, tú sabes, los más antiamericanos, pero les encanta el billete americano. O sea, a ese sector yo estoy casi segura
es que él se está dirigiendo. Así que pues en ese aspecto no es que quiera hacerme, ¿verdad?, la defensora, pero como yo lo sigo y yo veo, ¿verdad?, cuál es su línea de pensamiento, pues en ese aspecto pues tengo que tirarle, ¿verdad?, la toalla porque los dos tienen razón. No se puede promover el mantengo y por el otro lado, de vez en cuando meterle una bofetada a los independentistas nunca está de más. Hay que hacerlo también, porque es que nosotros mismos lo hacemos. O sea, eso es un comentario que yo también hubiera hecho, y no porque me encanta el mantengo. Lo haría también, porque lo hago a veces, y no por los radios ni nada, hablando con personas, ¿verdad? Con las que yo me identifico, a veces conversando, dice, pero mira tanto que le tira a Trump, al billete americano, y siempre está pro Maduro, esto y lo otro, pero es el primero que se monta un avión para irse a beneficiar de todos los privilegios que puede tener en Estados Unidos. Si tú a mí me preguntas por qué yo soy estadista y soy republicana y todo eso, mira, yo amo el sistema de gobierno republicano, creo en las libertades y creo en que mientras más independientes nosotros seamos de Estado, más libertad tenemos y menos nos controlan nuestras vidas. Esa es mi creencia, esa es mi creencia. Pero hay personas que lo único que les interesa es el beneficio económico, el billete americano, pero a la misma vez, mientras están en los estados beneficiándose del dinero, están promoviendo la independencia desde los estados para Puerto Rico. Así que pues, ese sector que estaba Albert, sé que tienes problemas con el internet, pero tú estabas en el uso de la palabra hablando sobre el asunto de lo que plantea Tomás Rivera Chadi de la política del mantengo versus, ¿verdad?, lo que nosotros entendemos como republicanos. A ver si puedes terminar antes de que te retires. Sí, tuve problemas de conexión, no sé si me están escuchando ahora. Te estoy escuchando ahora, espero que puedas terminar tu pensamiento. Adelante. Sí, no, prácticamente es eso de que ¿verdad? Lo que necesitamos, y yo vuelvo siempre a ir con lo mismo, ¿sabes? Más, o sea, hay que cambiar la percepción ¿verdad? De nuestros conciudadanos pequeños aquí, ¿verdad? De presentarles otras formas de hacer política pública. Entonces, los medios de comunicación son una herramienta bien grande y poderosa porque son los que influyen y los que influyen en las mentes del pueblo. Y entonces, mientras sigamos teniendo todo este tipo de medios de comunicación en los cuales lo que fomenta es la dependencia gubernamental y políticas pro comunistas, realmente el pueblo va a responder de esa forma porque no encuentran apoyo, no ven cosa. O sea, no conocen otra cosa. No hay ningún líder que promueva otra idea, otra forma de ver las cosas. Entonces, por eso es que no vender una ideología política en nuestro Puerto Rico, una estabilidad, porque van a recibir más fondos federales, y montarse una irse a Florida y venderlo así, realmente eso es algo muy, muy pobre, realmente sin mucha base y fundamento. O sea, vuelvo y repito, tenemos que sentirnos orgullosos y creer y saber bajo los principios y los valores por los cuales la nación americana fue fundada, que vuelvo y repito, principios de libertad individual, libre mercado, una economía capitalista, libertad religiosa. Eso es lo que realmente tenemos que valorar. El sistema, porque sin eso no va a haber los beneficios que tenemos. Sin eso no tenemos beneficios. Exacto. O sea, si eso es lo que vender al pueblo, así como hay que prepararlo, no en el pancito. Me van a dar comida, no me van a dar comida, ¿sabes? Realmente, porque eso es una mentalidad del alcalde electo de Nueva York, que voy a hacer un grocery store manejado por el gobierno. O sea, eso. Imagínate. Es algo Miren, que voy ahora con el tema de Donald Trump. Muy bien. Vamos a escuchar un audio, ¿verdad? Donde el presidente acaba de anunciar que decenas de millones de niños van a recibir hasta $1,000 cada uno, financiados por una donación del multimillonario Michael Dell, con un capital inicial, ¿verdad?, del gobierno de Trump. Está hablando de 6.25 millones para este esfuerzo. Y que a los 18 años estos jóvenes ya tendrían esa cuenta de banco, ¿verdad? Con ese dinerito ahí, generando también intereses.
y pensando en que pues van a la universidad y van a echar hacia adelante. Así que está hablando de, más o menos, dice la donación de él cubrirá a niños menores de 10 años en códigos postales en ingresos promedio de $150,000 o menos. Así que ellos van a hacer un trabajo, ¿verdad? Un search. Y todo esto, pues, va a comenzar el día 250, del 250 aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio del 2026. Así que vamos a escuchar este audio. Es para que vean, por eso que yo digo que esa promesa yo la había escuchado durante su campaña y no ha terminado su primer año y ya la está completando. Sí, bajo la Agenda 47 está incluido, eso es correcto. Y tú y yo lo hablamos aquí. Michael and Susan Dell are committing to one of the largest private donations in American history, which will directly benefit the next generation of American children through the new Trump Accounts program that we created in our One Big Beautiful Bill. And Michael and Susan came to see me along with Brad, and they said, this is an idea. And I said, I think, it sounded just so good and so unique. But that's why he's been so successful, and they've been so successful in life and in business because they're unique. Trump Accounts will be the first, I guess you could say, real trust funds for every American child, allowing family members, employers, corporations, generous donors to contribute money that will be invested and grow over the course of a child's life to be used for their benefit after they turn 18. So in other words, these are children that are going to, an investment's going to be made. That investment's going to continue to grow, we hope, right? We hope. And, but it will, and they'll feel like Michael Dell someday. But at 18, they'll have a lot of money, a lot more money than they would have had, and potentially a lot of money. But these accounts will track the overall stock market and will be 100% private property controlled by the child's guardians. In honor of America's 250th anniversary, the Dells are announcing today that they are giving 25 million American children $250 each to save and to invest in their personal Trump account. Now that's the equivalent of $6.25 billion. In other words, to put it succinctly, Michael and Susan are giving $6.25 billion in total, and as a total contribution. That's big stuff. I don't care who you are. That's big commitment. Es importante hablarlo porque fíjense que esta promesa él la hizo durante la campaña, pero durante la campaña mientras él estaba enfrentando juicios penales. O sea que él estaba entre los rallies, ir a los tribunales, y él estaba reuniéndose con personas que le pudieran ayudar a él a cumplir sus promesas. Fíjate que esa promesa que él hizo no la hizo en un vacío. Ya él tenía a un posible donante. Y entonces tú te das cuenta cuando a veces nosotros aquí en Puerto Rico votamos por algunos políticos en el Senado, en la Cámara, en la Gobernación, donde sea, comisionados residentes que te prometen y te prometen, pero cuando tú le preguntas ¿y cómo lo vas a hacer? Te dicen después hablamos. O sea, él se comprometió, lo está cumpliendo y ya tenía el donante en la mano. En la misma orden, voy contigo, Albert, que sé que tienes que retirarte y continúas tu labor. Y después de esta intervención me voy a despedir. Pues realmente vamos a ver cómo reacciona la oposición política. Yo entiendo que a lo mejor se quedan calladitos, porque es una postura que realmente ese tipo de iniciativa le encarga a la oposición, ¿verdad? ¿verdad? De donar y regalar al pueblo, ¿verdad? Que lo necesita. Vamos a ver cómo eso reacciona. Y es interesante, ¿verdad? Yo entiendo que a lo mejor se quedan callados, ¿verdad? Porque imagínense, abrir una cuenta de banco a los niños de familias que ganan menos de 150 al año, ¿verdad? Hacerle esta aportación es una medida que realmente la mayoría de la posición política pega a ese sector mayormente, ¿verdad? Lo que siempre es el escudo que ellos están utilizando verbalmente. Y es interesante, hay que entender esto. O sea, eso viene de un capital privado. Y esto es lo que yo también siempre he dicho, y una de los atributos de Estados Unidos, que por ejemplo el Partido Republicano cree en a lo mejor disminuir los taxes a empresas grandes, a personas, ¿verdad?, con capacidad económica,
y es buscando estas mismas cosas, ¿me entiendes? Porque si yo le disminuyo a ellos una tasa contributiva es para que ellos puedan darme más trabajo al pueblo, es para que ellos puedan hacer ese tipo de donaciones. Yo entiendo que eso es un ejemplo de cómo el Partido Republicano, al tomar la postura que voy a disminuir los taxes a las grandes empresas, pero es para que las grandes empresas entonces creen más trabajo y este tipo de familias, este tipo de iniciativas entonces se devuelvan al pueblo por manos privadas. O sea, es un ejemplo de que el gobierno no todo lo tiene que suplir. Esa empresa privada, pues entonces está beneficiando, dándole para atrás al pueblo. O sea, cómo la empresa privada aporta. O sea, entonces, en comparación del Partido Demócrata, que lo que quiere es arrancarte el dinero y se lo arranca a todo el mundo, ¿sabes? Para entonces crear más trabajo en el gobierno y hacer un gobierno más grande. Eso hay que tener eso bien claro, ¿sabes? Bien claro. El mensaje. Estar que quiere el gobierno enorme, gigantesco, para mantener a un montón de funcionarios políticos y oficinas gubernamentales, gobiernos moderados, donde la empresa privada crezca y el gobierno sea el árbitro de que esté vigilando, tampoco es que los deje a como quiera, por eso es un árbitro, para que entonces ellos mismos den incentivo al pueblo. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sabes? Así que así son iniciativas buenas, ¿sabes? Muchas gracias, Albert. Y de hecho, esa es la diferencia. Una cosa es darte un dinero para que tú comas, pero sin nada más, versus un dinero que tú estás ahorrando para un niño de bien poca edad para que a los 18 años, cuando ya tú estás entrando a la universidad, tengas un dinero para arrancar. Y ustedes saben lo costoso que es en la universidad, hospedaje y todas esas cosas que muchos papás no te pueden ayudar. Y ahí tú tienes para iniciar ese capital inicial. Y eso es bien valioso. O sea, esa mentalidad del republicano de que sin los industriales y sin los millonarios no hay nada que repartir, versus los socialistas que quieren quitarle a los millonarios para que todo el mundo tenga la misma igualdad de pobreza. Voy contigo, Ramón. Y me despido, Ada y compañero, que tenemos un poquito acá. Dale, Un abrazo. bien, bien, Doctor. buenas tardes. Adayisa, mira, en el día de hoy se había anunciado que Donald Trump iba a hacer un anuncio muy importante, eso de la tarde, se atrasó un poquito, de hecho yo estuve pendiente, de hecho transmití también en mi cuenta de TikTok, estuve pendiente a ese mensaje, todo el mundo esperaba que iba a hablar sobre Venezuela, pero no fue así, simplemente se dedicó a anunciar una de sus promesas de campaña, que son los famosos Trust Account, ¿ok? Este tipo para los que nos están escuchando, esta es una promesa de campaña que lo utilizo para fomentar lo que es el ahorro entre los jóvenes. El website ya está disponible, se llama trumpsaccount.gov, ya está. De hecho, el secretario del Tesoro había dicho ya que estaba disponible al público. Prácticamente en Arroyo de Bichuela trata lo siguiente, son unas cuentas que se van a establecer con un dinero que toda la familia Dell, Michael Dell con su esposa, por la cantidad de 6.250 millones de dólares, contra 6.2 billones de dólares, donde el plan piloto se va a pagar los primeros $1,000, ¿ok? Y ese tipo de cuentas no se lo van a retirar hasta la edad de los 18 años, ¿ok? Todo este plan es solamente para niños nacidos en este año, del 2025 al 2028. Son esos años, estos son los niños que van solamente o que van a beneficiarse de dicho programa. De hecho, ya en la página de internet, como les dije, trumpaccounts.gov, ya está disponible la información para tú solicitar a tu hijo. Como bien explicaste, ya en abril, en julio 4 del 2026, es que empiezan las construcciones acerca de este piloto. Como les dije, esta es una de las plataformas a nivel conservador republicana donde quieren fomentar el ahorro. Lamentablemente, el ahorro no es un concepto que se esté formalizando por los pasados más de 30, 40 años y esta nación quiere volver a esas raíces donde tú tienes que tener un capital que cuando llegue a 18 años tengas un dinero para tú poder pagar tus estudios, montar tu propio negocio, lo que sea. Este dinero tú bien vas a tener la oportunidad de invertir en la bolsa de valores, ¿ok? Y comprar acciones a bajo costo, 50, 20, 15 dólares, como mencionaron en la conferencia de prensa, tanto con Apple, McDonald's, la misma Dell, entre otros, ¿ok? Así que ese es el propósito de esto. Los jóvenes van a tener acceso a través de su celular
cómo van sus transacciones, cómo van sus aportaciones en sus cuentas para entonces fomentarlo. De hecho, me indicaron que este tipo de cuenta va a tener una especie de depósito directo donde si usted trabaja a jóvenes que tengan alguna oportunidad de trabajar en empleo de verano u otros, ante los 18, pues el patrono puede depositar dichos ingresos a dicha cuenta. ¿Ok? Así que ese es el plan que se tiene, que se promocionó en India. Yo personalmente me quedé con las ganas, pensé que iba a hablar de Venezuela porque el tema de Venezuela que no se va a Claro. discutir, pero está bastante caliente. Pero solamente se enfocaron en ese aspecto. Así que yo entiendo que es otra promesa de campaña cumplida sobre este famoso cuento. Y by the way, hoy se celebró la última reunión de gabinete del 2025, donde Donald Trump pudo elaborar todos sus logros durante estos primeros 10 meses. Quiero informarles que Donald Trump en 10 meses aseguró 18 trillones de dólares en inversiones, mientras que la administración Biden logró 1 trillón de dólares en 4 años. Qué De diferente. hecho, de hecho, de hecho, les voy a comentar un comentario que él hizo, que de verdad yo como republicano, no sé ustedes como republicanos, yo soy de la línea republicana que soy anti-IRS. Yo con el IRS no me caso. No me caso con el IRS porque yo entiendo que la enmienda 16, el IRS nace de la enmienda 16, fue una hipocresía de esta gran nación. No entiendo por qué se impuso un impuesto que los mismos americanos lucharon contra el Imperio Británico hace años atrás. Por eso es que se logró la independencia, por los altos costos de impuestos, por los impuestos altos que le imponían a los ciudadanos. Por eso es que George Washington con sus compañeros se fueron en guerra contra el Imperio Británico. Pero eso es otro día, podemos discutir este tema. Así que él está tratando de que él dice en su reunión de gabinete, donde también mencionó de que abolir lo que es el famoso impuesto a la renta, lo que se está pagando actualmente. Así que eso fueron discusiones que eso. Pero el Trump Accounts, yo entiendo que es una buena opción para aquellos jóvenes que están naciendo ahora, en un futuro tengan una capital, como dije al principio, para pagar sus estudios, ¿ok? Para la fomentación de ahorro, inclusive para montar su propio negocio. Voy a cerrar con el tema de Venezuela. Primero voy a escuchar a Fabiola Blondet sobre este tema. Pues mira, yo estoy de acuerdo ¿verdad? Con todo lo que ustedes han mencionado. Y como había dicho ahorita, o sea, una cosa es que tú incentives el trabajo, el estudio, porque cuando tú incentivas el trabajo y el estudio, estás fomentando que la persona sea independiente, estás fomentando que la persona sea productiva, a diferencia de otras políticas que lo que hacen es fomentar la dependencia mediante el mantengo. O sea que es bien diferente. El hecho no es el hecho de que se le dé dinero. Y una vez hubo una situación también de que se iban y que fue también para el gobierno de Biden. Por eso fue que cuando Albert hizo la comparación de que él entendía que los demócratas no iban a ver antipática esa, ¿verdad? Ese Trump acá, obviamente porque los demócratas tienen una filosofía que va dirigida también a dar dinero a la gente, aunque sea, pero es dar dinero para que dependan, que es muy distinto a tú dar dinero para que eches para adelante. Es muy distinto. O sea, la intención, la filosofía es totalmente opuesta. Yo creo, y yo para mí encuentro súper bien, mira, por ejemplo, ayudar a una persona. Mira, aquí tienes este dinero para que tú eches para adelante y montes tu negocio o para que estudies. O sea, tú estás ayudando a esa persona que eche hacia adelante. Y yo en cuanto a eso, yo no me opongo y no lo veo mal, porque a la larga esa persona va a educar, va a ser independiente, va a aportar a la sociedad, va a generar dinero para las contribuciones y para poder aportar ¿verdad? Al crecimiento de la economía. Así que el hecho de que tú ayudes a una persona a arrancar para que cuando arranque sea autosuficiente y productivo, eso yo siempre lo he visto bien. Yo lo que veo mal
tú dar dinero para que la persona se malacostumbre y entonces en vez de ser productivo lo que haga es mantenerse inactivo o trabajar mediante una economía subterránea, lo cual no aporta y nos beneficia, nos exprime, porque entonces después aquellos que nosotros trabajamos y pagamos impuestos, nos vemos, ¿verdad?, en esa posición de que tenemos que pagar esos déficits que el mismo gobierno no logra recaudar de la manera formal, porque de la manera subterránea es un dinero que se está perdiendo. Así que, pues, ¿A ti no se te parece, por casualidad, Fabiola, esto al bono de Navidad? El bono de Navidad, ¿quién lo recibe? Los que trabajan. Es un incentivo para tú trabajas, te dan un bono y tú lo inviertes en el comercio local. Es que a fin de cuentas, ese bono de Navidad regresa. Muchas veces es un dinero que a veces uno mismo se ha ganado. Por eso. Porque o sea, acuérdate, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan para el gobierno, les descuentan tanto, Dayisa. O sea, es una cosa que una persona le pagan X cantidad y de ahí le sacan tanto. Que a mira, algunos le molesta, pero a mí no me molesta el bono de Navidad. Y yo no lo recibo hace años porque yo trabajo por mi cuenta. Yo nunca o sea, que yo no lo recibo. Porque yo soy contratista. Exacto, pero yo soy feliz de que lo reciba porque la gente termina yendo a las tiendas a comprar y a consumir y ese dinero sigue circulando en la economía y nos levantamos. Pero ese dinero la persona se lo ganó a Dayisa. Exacto. Fomentan el trabajo. Y estos chavos de Trump fomentan a los jóvenes para que o desarrollen, como tú dices, estudio o trabajo, pero en algún momento no van a empezar de cero. Lo que es que en relación a la empresa privada, o sea, tú exiges a una empresa que de un buena Navidad, acuérdate, hay empresas privadas que no tienen capacidad económica para sacar un dinero como para, tú sabes, dar bonos de... Ahora, si dentro de ese paquete que de cuando la persona está trabajando, de ahí hay un dinero que se retira para como un fondito, después dárselo para como buena Navidad, pues ya esas son estrategias. Pero no, o sea, yo puedo entender que para la empresa privada hacer eso, pues si no se organiza bien, puede ser fuerte y puede, ¿verdad?, lacerar su bolsillo. Así que todo depende de cómo es que se hagan las cosas y la intención con la que se hagan. Me gustaría entonces, con esto cerramos, una reacción de ustedes de lo de Venezuela, porque muchos dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y de hecho ya vimos que abrieron una investigación por la supuesta orden del secretario de la guerra, de que a unos que estaban tratando de agarrarse de la embarcación que estaba allá, ¿verdad?, que había explotado, pues que ellos le mandaron una segunda orden, ¿verdad?, de que los ejecutaran, ¿no? Vamos a decir que no los dejaran con vida. Él le dijo al presidente que eso no había ocurrido y de hecho él hizo un post y habló sobre eso. Así que me imagino que la investigación es para que eso no se convierta en una noticia de 3 años y sencillamente Donald Trump y la gente en la legislatura, en el Congreso, perdón, pues lo que están es tratando de atajar el tema. Bueno, esto se va a acabar aquí. Vamos a ver qué pasa con esa investigación, pero espero que sea cierto de que sencillamente pues no fue una orden de esa manera, porque no pienso que así es que brega el ejército de los Estados Unidos bajo Donald Trump o bajo los republicanos. No así cuando Hillary Clinton, ¿verdad?, y los demócratas han hecho barbaridades. Ahí no pongo la mano en el fuego por ninguno de ellos, ni Barack Obama, que entró, como decimos, a más de 7 países, se metió en guerra y no le pidió permiso a nadie, mientras que Donald Trump se ha metido en todos lados negociando para acabar todas esas guerras. Voy contigo, Ramón. Con respecto al tema de Venezuela, sí se va a investigar eso el día 2 de septiembre. Se dice que en el segundo ataque hubo un movimiento y se alega que el presidente junto con el gobierno de defensa de guerra dieron la orden de darle de baja a estas personas. Es algo que se va a investigar. Se habló en el día sobre ESMA. Pete Hegseth pues negó dichas imputaciones, donde
Él se basó, pude leer, se llama el Fog of War, que él, o en español se conoce como una niebla de guerra, porque y explica que, porque dice no haber visto suficientes ni haber permanecido frente a la pantalla cuando se ejecutó el golpe final, porque pues alega que cuando se ejecutó el ataque, pues se retiró de donde parece que estaba en el Situation Room o donde sea, donde se ejecutó las operaciones y él pudo ser testigo de dicha operación. Así que pues se va a investigar. Yo Seguro. entiendo que está, yo espero yo espero, que doy todo corazón a Yo mi amiga también. Viola y demás. Yo espero que esta investigación exime, porque si se da, si Pete Hegseth dio la orden, por mí que lo manden que se podre en la cárcel. Eso no se hace. Podemos estar en guerra, podemos estar en guerra con el narcotráfico. Yo siempre he dicho que esto es que la gente hay que pagarlo ojo por ojo, diente por diente. Eso de los botecitos que dicen que es para pescar, no, señores, por favor. Ningún bote de pesca tiene 3 o 4 motores de borda. Eso jamás, eso es estúpido. No me vengan con ese chistecito que aquí, que si tú comparas a un humilde pescador, tiene un solo motor, bien sencillo. Estamos hablando de 3.000 $4.000 estimado el precio de esos motores. Estamos hablando de 3 hasta 4 motores de fuera de borda, que son de famoso Fast Track Boat. Así es que no están llevando pescado, no están llevando pescado, créanme que no. Y Estados Unidos ha tenido bastante evidencia de que el cargamento que está llevando estas embarcaciones, créanme, es droga. Han tenido, mucha Y gente lo Ramón, critica. en este tipo de acción hay mucha gente en los radares, o sea, en los radios. O sea, tú no puedes haber dado una orden y luego negar porque mucha gente está escuchando. O No, no, sea, eso queda grabado, eso no queda grabado. solamente el Señores, piloto, el militar, el que lo ejecutó, el del radar, o sea, hay tanta gente que cuando él dice que no lo hizo, pues yo quisiera creer que es eh, cierto, que no todas esas dio una operaciones, orden para hacer algo todas así. esas operaciones están grabadas. De hecho, él dice que pues él apoya la decisión del almirante que tomó la decisión. Donald Trump lo hace lo mismo, así que, anyway, vamos a ver. Yo espero, Vamos a ver, yo no me atrevo a cruzar el río, no pongo la mano seguro. por pie, pero yo creo que se lleguen a todas las conclusiones e investigaciones pertinentes y esperemos que el secretario de Guerra sea libre de este caso. Y sobre Pero, la estrategia de Trump de Venezuela, la gente esperando el momento y él sencillamente sigue jugando psicológicamente y los tiene locos. ¿Tienes algún pues, comentario? claro que sí, porque estoy bien papado del tema. No sé si ustedes están enteradas. La semana pasada, cuando Donald Trump estaba de vacaciones en su hogar en Mar-a-Lago, de camino a la capital de Washington, D.C., como todo, hace un Q&A section, que son preguntas y respuestas por parte de la prensa, que lo acompañan siempre en el Air Force One. Y dentro de los temas variados, muchas nos preguntan lamentablemente del deceso del miembro de la Guardia Nacional que falleció. Lamentablemente, la muchacha fallece a consecuencia de las heridas que recibió. Sale el tema de Venezuela. Y uno de los reporteros hace la pregunta que si la conversación que tiró, creo que fue Washington Post o el New York, o Reuters tiró la exclusiva de que hubo una conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Mucha gente dijeron que era mentira y él mismo de su ubicado así confirmó que la conversación sí existió. Ellos tuvieron una conversación. De hecho, de esa conversación se confirmó que Donald Trump le dio hasta el 28 de noviembre para abandonar el poder. De hecho, le dio la oportunidad para que abandonara el poder junto con su familia, su esposa y su hija y escogieran el lugar que ellos quisieran abandonar. Pero tenía que, como todos saben, Nicolás Maduro, creyéndose el más fuerte, decide retar la decisión de Donald Trump y no abandonar. En el día de ayer, el Consejo de Seguridad se reunieron, no, esta información nunca se confirmó, pero extraoficiales fuentes extraoficiales indicaron que hubo una reunión en la cama, con su equipo de seguridad relacionado a la negación de Nicolás Maduro en abandonar el poder. De hecho, los invito porque hubo una conferencia de prensa del secretario del Departamento de Guerra, donde le hicieron la pregunta si Estados Unidos está listo, tiene algún plan en caso de que Maduro abandone el poder. La contestación fue positiva. Dijeron que el Departamento de Guerra y la Administración ya tienen un plan establecido una vez Nicolás Maduro abandone el poder. En otras palabras, señores, que los que nos están escuchando,
el fin del régimen de Maduro está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo va a ser? No nos atrevemos a decir. Pero con estos comentarios, con la expansión de Ceiba, que le digo a mis amigos pipiolos, no pidan el tiempo. Ya la Marina de los Estados Unidos regresa a Puerto Rico. Amén. Van a establecer sus operaciones, por lo que vemos. Tienen intenciones de expandir las operaciones en Ceiba. Y una vez más nos demuestra que Puerto Rico es, ¿qué? Una colonia. Paso Así la palabra. es. Fabiola. En relación, ¿verdad?, a lo de Venezuela, pues voy a decir un par de cosas. Yo nunca estuve de acuerdo en que atacaran esos barcos y los eliminaran fulminantemente. O sea, yo estaba de acuerdo que, ¿verdad?, que había que capturarlos, ¿verdad?, ponerlos presos, investigar y demostrar, mira lo que están haciendo. Tener esa evidencia de lo, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. ¿Por qué él tomó las decisiones que tomó? Bueno, pues yo realmente, como no soy militar, habría que ver, ¿verdad?, cuál fue su mentalidad eh, y su estrategia para poder para hacer lo que hizo. Eso, ¿verdad?, él lo sabrá. Yo siempre tuve mis reservas en relación a eso, porque por más criminal que sea una persona, siempre es bueno, ¿verdad?, capturarla, apresarla, acusarla formalmente, pues, y investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay. Porque al final de cuentas, entonces lo que sucede es lo que está sucediendo ahora mismo, que entonces se desvía la atención de esa guerra y esa lucha contra el narcotráfico, y entonces el tema de conversación es si se hizo bien o si se hizo mal el haber eliminado a estas personas. Así que en ese aspecto, pues yo siempre he tenido mi reserva, pero tampoco voy a hacer juicio porque yo no soy militar y no conozco, ¿verdad?, cuál era la mentalidad de él cuando tomó esas decisiones. En relación a Maduro a cuándo es que finalmente van a sacar a Maduro, pues te puedo decir que esto es como el final del mundo. Nadie sabe cuándo va a llegar. O sea, Trump no lo va a decir. O sea, eso va a pasar cuando menos nos lo esperamos. Lo que pasa es que estamos en la expectativa y estamos locos ya porque Maduro se salga de ahí. Y tal vez esa ansiedad que todos tenemos, estamos ahí pendientes, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser este fin de semana? No, va a ser el otro. Mira, esto va a ser como el fin del mundo. Va a pasar cuando menos lo esperemos. Ahí es que va a pasar. Así que simplemente es confiar, ¿verdad?, en que eso se va a dar. Pero estratégicamente entiendo que lo correcto es que no se sepa cuándo va a pasar. Así que yo apoyo, ¿verdad?, la discreción del presidente. Obviamente, él sabe que la gente está a la expectativa, que hay personas que han sufrido muchísimo porque se tuvieron que ir de su país por sobrevivir, porque la situación en su país era terrible y es terrible. Y hay personas que están locas ya porque Maduro se salga para poder regresar a su tierra. Así que esa desesperación es normal, pero para que las cosas salgan bien, yo entiendo que mientras menos la gente sepa, mucho mejor va a ser. Y además, Trump también tiene que tener mucho cuidado en no desatar una guerra violenta, porque precisamente él ha estado promoviendo la paz en diferentes países. Así que él también va a dar su ejemplo de sí hay que sacar a Maduro, de sí hay que combatir la guerra contra el narcotráfico, pero por otro lado, tratar de evitar una guerra, ¿verdad?, como se han visto en otros países, y hacer las cosas de una manera donde la menor cantidad de personas se vean perjudicadas, ¿verdad?, en esta guerra que ahora mismo existe en contra del narcotráfico y las estrategias de Maduro, cómo ha, ¿verdad?, deprimido económicamente a Venezuela y a todos los venezolanos. A mí me parece interesante el mensaje que dio también Vladimir Putin. Pidió que salieran todos los rusos de Venezuela, de las embajadas. Eso te da un mensaje de que no cuentes conmigo, yo no te voy a apoyar.
Igualmente, se dice que si no lo arrestan, el gobierno de los Estados Unidos lo matarían los propios cubanos para ver si él no los tira al medio, porque una vez se lo lleven a él, el resto, tanto Colombia como Cuba, saben que él va a hablar y obviamente estaría en un mayor peligro. Yo sí estoy de acuerdo con la estrategia de Donald Trump, porque fíjate lo que él ha hecho. Él se ha ido a aguas internacionales donde él no está invadiendo tu territorio. Él está diciendo, tú no me vas a entrar a mi territorio con droga. Si tú quieres ir para allá, que yo te estoy diciendo que no vayas. Y él lo advirtió. Fíjate que antes de tirar la primera bomba de la lanchita, él lo dijo, o sea, el mundo entero sabía que él estaba para allá, que están todos los aviones, barcos, o sea, y les digo bien claro, estamos cuidando nuestra frontera, nuestro espacio, no quiero a nadie con drogas de camino a mi país y el primero que entre por allí lo voy a limpiar. Si él no cumplía eso que él dijo, entonces sí que quedaba como un tonto. O sea, yo estoy diciendo que por aquí no me va a cruzar nadie, ellos riéndose, cruzándole las lanchas en la cara a los militares, no había forma. O sea, que tú tengas toda esa cantidad de gente, de militares, miles de militares, porque tú sabes que cada barco, estamos hablando 15, 20,000 militares, aviones, o sea, ¿qué no hay allí? Cuánta cosa hay porque todos han entrado primero a Puerto Rico y después se están yendo. Aviones de guerra, todo lo que tú quieras. Y entonces ellos iban a seguir paseándole la droga por la cara y nadie iba a hacer nada, ¿no? O sea, yo no veo alguna forma de que Estados No, Unidos que quedara bien aguante. diciéndole, ahí está bien, sigan paseándola, no importa, porque como yo estoy nada más pendiente a Maduro, y él dijo todo el tiempo que él estaba en una guerra contra el narcotráfico, y fue lo que dijo al país. O sea, cuando él habló, él no dijo que solamente iban a arrestar y que 50 millones tenía la cabeza de Nicolás Maduro. Él dijo que él había declarado una guerra contra el narco y que él era el primero. Están velando a Nicaragua, están velando a Colombia y están velando a México y están velando a Cuba. Así que yo creo que esa fuerza, de esa presencia de allí, si él no hacía algo, el resto iba a decir, ah, pues no hay problema, no enviamos droga de Venezuela y vamos a seguir Bolivia, Brasil, México, seguimos llenándolos de droga y no pasa nada. Entonces, cuando él está velando la frontera de México, por aquí tampoco me vas a cruzar. Y le han estado dinamitando los túneles que ellos habían abierto. O sea, tú ves que hay un movimiento que Estados Unidos, en otras palabras, no ha mentido. Pero si no hacía nada, era que entonces quedaban como unos payasos. No sé, ese es mi sentir, Ramón. De hecho, discúlpame esto, Fabiola. De hecho, Estados Unidos tiene leyes internas que se llama el Maritime Drug Law Enforcement Act, que le permite hacer este tipo de operaciones en aguas internacionales, ¿sabe? La Constitución va más allá, ¿sabe? Ellos tienen este tipo de jurisdicción en aguas internacionales. Dentro de aguas internacionales tú tienes que estar identificado con bandera para saber de qué país tú vienes. Estos famosos barquitos de papel, como mucha gente critica o dice que fueron pescadores de bienes, pescadores de hombres. Llevaban Así que, billones de dólares, pero en no, droga. llevaban pescado dorado, pescado blanco llevaban. Mira, Unos botes que de verdad que tenían unos motores, pero mira, ahora que tú mencionas esto, Venezuela, quiero que sepas que dentro de ese mismo mensaje en el día de hoy, adivinen qué, muchachas, ¿qué? salió Colombia en la conversación. Imagínate. De Ay, hecho, mira, ese amenazó, Petro, que le dijo a la gente que no hicieran caso a eso de que estaba el cielo, ¿cómo se llama? El bloqueo aéreo y que siguieran, o sea, este tipo es loco. sí, sí, no, no. De hecho, el bloqueo aéreo, Estados Unidos, miren, cuando hablaron del tema del bloqueo aéreo, Estados Unidos no tiene ninguna jurisdicción sobre Venezuela, quién vuela, quién sabe. Él lo hace de una manera diciendo, señores, no, estoy diciendo que si yo me estoy adentro, Él te está advirtiendo, por ahí voy. Así que voy si, por si ahí, te ¿sabes? tiras, Exactamente. Y ya amenazó también en hacer lo mismo después de Venezuela, señores, prepárense que Colombia va detrás. Y de hecho, lo dijo en la reunión de gabinete que Colombia no descarta hacer lo mismo contra Colombia. Y ya el presidente flamante de Colombia, el señor Petro, el criminal este terrorista paramilitar, le contestó a Donald Trump que venga para acá. Petro, lo mismo dijo Maduro. Maduro dijo lo mismo. Venga acá, cobarde. Aquí te espero en María Flores. Y Mira, Donald Trump,
Y dijo Donald Trump, por allá voy, negrito. Allá voy y allá me quedo. Así que le hicieron caso, be my guest. Así es, pues nada, nos fuimos. Muchas Sí. gracias. Nos fuimos. Gracias a por su ti. sintonía. Dios me los cuide. que la Saludos a pasen todos, bien. buenas noches. Saludos Bye, Puerto bye. Rico. Bye bye.